tal amigos, amigas? Tengan todos muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes. Todo depende de la hora en la que te estás conectando conmigo. Es un gusto para mí poder volver a hacer este enlace, esta oportunidad de conectarnos para hablar de los temas de actualidad. Y hoy tenemos un programa especial porque hoy queremos hablar de lo que es esta nueva era, esta nueva etapa para México, pero en momentos en que se están dando acontecimientos desde el punto de vista internacional muy importantes. Hoy pues se sabe que Irán ha respondido a la incursión terrestre y a los ataques, a la ofensiva que en días anteriores Israel ha venido lanzando hacia el grupo Hezbollah, y también Israel por su parte está respondiendo. Estados Unidos ha dado pues su apoyo a Israel para poder atender pues lo que es esta ofensiva, lo que puede ser el impacto de esta ofensiva sobre Israel. Veíamos más temprano y hay imágenes en redes sociales de personas resguardándose en los refugios, pero pues por supuesto la población civil siempre es la más afectada, no solo en Israel, donde insisto, en redes sociales ya podemos ver a muchas personas cómo intentan resguardarse del impacto pues del bombardeo, sino también de la población civil en Líbano, hoy desplazada por este nuevo conflicto, este nuevo frente donde se está avivando la guerra que se temía desde el 7 de octubre cuando comenzó pues el secuestro de más de 100 personas de nacionalidad judía por parte del grupo terrorista Hamas. Así que pues esta noticia está en desarrollo, tiene a la comunidad internacional preocupada por lo que está sucediendo, pero también tenemos noticias en Latinoamérica. Y hoy he querido invitar a, valga la redundancia, una invitada muy especial. Ella es Marta Liliana del Valle Franco, analista, pero además especialista en el área de economía. Marta Liliana además trabaja en la licenciatura de Economía y Finanzas y directora del departamento académico de la Universidad Internacional, pero además tiene siempre una mirada muy asertiva, muy importante, y es mexicana y nos va a ayudar un poco a entender esta nueva etapa. Marta, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Es un gusto para mí tenerte aquí en este video podcast, Los Headlines, y sobre todo para que nos ayudes a analizar un poco esta nueva etapa en la que pues la primera mujer presidenta de México asume el poder. Y antes de darte la palabra, ¿qué te parece si vemos un poquito lo que fue justo este acto tan importante en el que Claudia participó hoy y que pues agolpó a muchísima gente en el Zócalo, en la capital del país? Vamos a ver un poco estas partes de su declaración. No puede haber gobierno rico con el pueblo todo, sin el pueblo. Además, como ya saben, vamos a mantener todos los programas del presidente. El día de hoy también. Y digo presidente, porque es el mejor presidente que ha tenido nuestro país. El día de hoy, además, el segundo piso significa, como lo mencioné en el Congreso, un paso más. Por primera vez, no en 200 años, por lo menos en 503 años, no había habido una mujer presidenta de México. Y como siempre decimos, no llegó sola, llegamos todas las mujeres de México. Pido un poco de su paciencia, así como lo hizo Andrés Manuel López Obrador. Quiero hacer con ustedes los 100 puntos de compromiso de los próximos 6 años del segundo piso de la Cuarta Transformación. 1. Gobernaremos con la obligada división entre el poder económico y el poder político. Nunca nos someteremos a intereses económicos, políticos o extranjeros. Siempre trabajaremos
por el interés supremo del pueblo y de la nación. 2. Gobernaremos teniendo como sustento el humanismo mexicano, que se nutre de 2 pilares: la esencia de los pueblos originarios y también la fecunda historia de México. 3. Seremos un gobierno sensible y cercano a la gente, de territorio, no de escritorio. Seguiré visitando todos los estados de la República los fines de semana. Bien. Bueno, fueron 100 puntos los que mencionó Claudia Sheinbaum. Ella va por el 3, pero hoy vamos a hablar un poquito más de estos puntos, Marta Liliana, que te agradezco mucho que estés con nosotros y puedas darnos tu punto de vista, nos ayudes a entender un poco más esta nueva etapa de México, ¿no? Este cambio de continuidad, continuidad, cambio, es este juego de palabras con el que el presidente deja el poder, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lo entrega literal, ¿no? Porque quiere decir que hay mucho simbolismo, Marta. Pero gracias por estar con nosotros en los headlines. Y lo primero es tu valoración acerca de lo que significa Claudia en el poder y qué primeras impresiones te da este discurso que ella da, ¿no? Muchas gracias, Maejo. Muchas gracias a la audiencia por estar aquí, escuchar a los headlines y claro a ti. Y bueno, en este día histórico, no nada más para México, sino también para América del Norte, ¿no? Es algo muy interesante porque marca el comienzo de una nueva era, sobre todo esa parte de la primera mujer presidente en México, presidenta, ella ya dijo, ¿no? Que hay que decirle presidenta en el discurso inaugural en la Cámara General, en el Congreso General, la Cámara de Diputados, que fue en San Lázaro, y prácticamente ha marcado justamente esta historia de México después de 200 años, poco más de 200 años de independencia. Es la primera mujer, la presidenta número, bueno, en este caso presidenta número 66 de los Estados Unidos mexicanos, que además también este juego de palabras de Estados Unidos mexicanos y Estados Unidos de Norteamérica, que no es nuestro vecino. Entonces, al final de cuentas, creo que, como tú dices al principio, es un hecho marcado de simbolismos. Y de hecho, desde ayer, ¿no? Desde ayer, la última mañanera del presidente, expresidente ahora, Andrés Manuel López Obrador, en donde prácticamente se despide, pero da esa bienvenida a la presidenta Claudia. Hubo lágrimas, no sé si lo pudieron ver por ahí, hubo lágrimas de sus colaboradores, de ese término de esa primera etapa de la cuarta transformación, como así lo dicen, y en el mismo discurso lo dice Claudia, ¿no? El segundo piso de la cuarta transformación, es decir, marca este cambio de estafeta, más no de situaciones que van a, por ejemplo, esa cuestión de cambio de gobierno y entonces vamos a cambiar las cosas. No, más bien es un cambio, pero con continuidad. Es un cambio de estafeta que va a continuar lo que ya se inició, que es su cuarta transformación. Y entonces, algo muy interesante, viene a destacar esos highlights de el presidente Andrés Manuel que construyó durante prácticamente 24 años, que es primero los pobres, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, entonces está reafirmando esa parte de que va a seguir trabajando para y por las y los mexicanos, sobre todo más vulnerables, más pobres, y eso es lo que destaca en su discurso, en los dos, ¿no? En el Congreso de la Unión y en el Zócalo de la Ciudad de México. Es muy interesante porque además todo el simbolismo de la vestimenta de Ifigenia Martínez, quien le da o pasa más bien la banda presidencial, la recepción por parte de las senadoras y las diputadas a la presidenta en el Congreso,
son varias situaciones que marcan mucho este nuevo paradigma que se está viviendo en México y además el discurso que da Claudia. En el Congreso da un discurso que casi es el mismo, pero destaca, si bien es cierto, en el Zócalo, los 100 puntos que va a desarrollar o los 100 compromisos que va a desarrollar en su gobierno y que va a estar enmarcado y va a estar enfocado hacia la resolución de los problemas sociales, ¿no? Y algo muy interesante que ahí muchos teníamos dudas, ¿va a continuar o no con las mañaneras? Y justamente dijo, vamos a continuar con esta dinámica de, no le dijo mañaneras, le dijo, eh, no me acuerdo, encuentros, Creo que sí le dijo mañaneras. Creo que las ¿sí? mañaneras sigo. Sí, creo que sí dijo mañaneras y que iban a empezar a las 7:30 de la Sí, mañana. ajá, exactamente, que Eso. ahora les iba a dar media hora más Sí. y que mañana nos veamos en estos encuentros de todos los días para seguir con la cuarta transformación y que cada fin de semana, viernes, sábado y domingo, se iba a ir de recorridos. ¿Por qué? Porque va a ser un gobierno cercano a la gente, va a seguir siendo un gobierno cercano a la gente y enmarcado por ese que llaman el humanismo mexicano. Entonces, creo que ha sido además, todo un acto protocolario desde la salida de la casa, tanto del expresidente Andrés Manuel como de Claudia Sheinbaum, en donde había muchísima gente y casi no podían salir. No sé si lo viste en la mañana, todo ese recorrido, Sí, sí, había sí. demasiada gente, creo que no sé, no contaban con eso, tal vez sí, tal vez no, pero sí se retrasó un poquito el programa por lo mismo. Sin embargo, creo que todo salió conforme se esperaba. De hecho, ya llegando al Congreso y también en el Zócalo, hicieron ese cambio, no sé si lo notaste, Marijo, es un honor estar con Obrador ahora. Ahora Ajá, estar con Claudia hoy, con ¿no? Claudia hoy, exactamente. Es un honor estar con Claudia hoy. Y más o menos suena parecido y al principio se escuchaba como si estuvieran haciendo ese cántico hacia Obrador, pero no, era hacia Claudia. Entonces es muy interesante la vestimenta, el vestido de Claudia, además bordado por una artesana oaxaqueña a mano, que casi, además casi destacar, no viste con vestimenta típica. Es muy interesante cómo además lo enmarcan en este color. No usa, creo yo, por primera vez el color de morena y eso es muy interesante porque entonces para mí creo que es que está dando la apertura de ser una presidenta que está abierta a la negociación, está abierta a conciliar, es más, hasta saludó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la ministra Norma Piña. Entonces, estos simbolismos creo que dan un buen inicio a lo que es el gobierno de Claudia. Sí, importante para las personas que no son de México, que nos están viendo. De alguna manera, el presidente se retira con esta pesadez del sentido de, no solamente arropado por una gran popularidad, porque hay que reconocerle que Obrador se retira con casi el 80% de popularidad, pero ciertamente con el peso de las rencillas, ¿no? Y lo quiero destacar por lo que tú hablabas de Norma Piña. Para quienes no son de México, Norma Piña es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia en México y es el órgano, bueno, al cual durante toda la gestión de Obrador, pues detenía cualquier reforma a las que finalmente Obrador logra concretar. Constitucionales. Ajá, todo realmente, a veces la percepción, Marta, pareciera que lo que hubo realmente contra la Suprema Corte fue un acto de venganza, ¿no? Para algunos, pero hay otros que creen que también es un acto de justicia, que es necesario hacer reformas al Poder Judicial. Y tú has dicho algo muy importante, los simbolismos, ¿no? Este término que hablan del humanismo es como una manera de hacer un refrescamiento a lo que es el socialismo, ¿no? Que creo que no quieren decir abiertamente que
México se enrumba al socialismo, pues creo que el antecedente de Venezuela ha dejado muchos traumas en Latinoamérica y esa palabra a veces causa como Bueno, es mucha muy preocupación. fuerte. Ajá, Sí. ¿verdad? E inclusive dentro del propio ejército, que en el caso del ejército mexicano, pues tiene un historial donde no le gustan los movimientos de izquierda, ¿no? De allí un poco el caso de Ayotzinapa y otros casos de desapariciones que se les reclaman al papel del ejército. Pero creo que esto es interesante mencionarlo porque es una manera de mostrar que México va a ser el epicentro realmente de la izquierda latinoamericana. No es casualidad esa foto que veíamos en el día de ayer, y ya la voy a rescatar, del presidente Andrés Manuel López Obrador con toda la ala progresista. Hoy, Exacto. presidentes que además es interesante, comparten un mismo paradigma, pero tienen visiones diferentes, porque Gabriel Boric, por ejemplo, es muy enfático al decir que no acepta la violación de derechos humanos, mientras que México, y como lo dijo la propia Claudia, en su discurso va a mantener pues la no injerencia, la autodeterminación de los pueblos, es decir, que si un gobernante acude a la autodeterminación de violar derechos, pues hay que respetarlo. Sí, No sé sí, cómo, sí. no sé cómo interpretar esa parte, ¿no? Porque a veces es un poco extraña y a lo mejor tú nos vas a ayudar a interpretar un poco más, Marta Liliana, pero es parte de lo que ella dice sobre la política exterior. Pero en esa foto, que ya la voy a rescatar para ustedes, y que la tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ve claramente pues lo que es la nueva ala progresista, ¿no? Entonces, pareciera que claramente, y ella dice, el modelo neoliberal no vuelve más nunca, o sea, claramente México ahora, a partir de ahora, va a ser el epicentro de la izquierda en toda la región. Que eso era parte de lo que buscó Andrés Manuel durante su sexenio, ¿no? Consolidarse como líder, no nada más de América Latina en materia económica y como líder de ser un vocero, sino también como ese líder de, sí, de la izquierda, ¿no? Del Foro de Sao Paulo. Y como bien dices, y me lo ganaste definitivamente, es la parte de ese simbolismo de esa foto en Palacio Nacional de los presidentes que enmarcan las izquierdas latinoamericanas, que al final de cuentas, como dice, tienen sus distintos enfoques, pero que al final vienen a arropar de cierta manera una tendencia de lucha social, de justicia social, y que si bien es cierto, como ya lo dices, para evitar ese impacto mediático de decir, ah, sí, socialismo, comunismo y demás, mejor le llamamos humanismo mexicano, no es humanismo mexicano, que la principal dinámica y el principal centro del tema es primero los pobres. Y durante toda su campaña, durante todo su recorrido por México, ahí está la foto, Ahí está. prácticamente, sí, prácticamente se ha dicho primero los pobres y lo retoma Claudia con esta parte de vamos a seguir siendo un gobierno cercano a la gente, porque al final de cuentas sí hacen mucha esa comparativa y creo que fue muy bueno ponerlo y destacarlo en su discurso ya en el Zócalo de la Ciudad de México, esta parte de la cercanía con la gente, porque si bien es cierto, Claudia ha sido vista un poco más seria, más centrada, más, un poco más, ay, ¿cómo podría decirle? Tal vez no tan carismática como Andrés Manuel, se está envolviendo en esa situación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Andrés Manuel ya se regresa a Tabasco y entonces Claudia tiene que seguir con su legado. Y si bien es cierto, algo muy, muy, muy importante, que en los dos discursos empezó diciendo, Andrés Manuel es el mejor presidente que ha tenido México. Y prácticamente le dio unos minutos de elogio, reconociendo toda su labor, reconociendo su honestidad, todo el trabajo que hizo para llegar a este punto de cuarta transformación y que ella reafirma va a seguir con su legado. O sea, si teníamos como esa inquietud de saber si se iba a deslindar o no de el presidente Andrés Manuel, ya nos dejó claro que no, que va a seguir con el legado de Andrés Manuel, tanto así que en los dos discursos, en la mañana y en la tarde, también hace referencia a
la democracia. Recalca mucho la democracia, la democracia, la democracia, y que no es un gobierno autoritario y que por tal motivo, y ahí de cierta manera justifica la reforma judicial, que por tal motivo es importante que haya pasado esta reforma judicial para que el mismo poder judicial, valga la redundancia, sea también elegido por el pueblo. Entonces, ahí destaca mucho esa situación de somos un país democrático en donde el pueblo, el poder es del pueblo, para el pueblo y que además va a ser con el pueblo, ¿no? Un poquito también destacando este discurso que hace algunos meses Bukele, ¿no? También en su reelección, que dice esa parte, no somos un país democrático y entonces es del pueblo y la democracia significa eso, el poder. Y entonces, más o menos veo esas señales también en donde dices, ok, somos un país latinoamericano que al final de cuentas estamos reconociendo un sistema democrático a nuestra manera. Yo creo que acabas de decir un punto que no lo quiero dejar de lado, súper interesante, porque independientemente de la posición que pueda tener la gente y que se cierra, ¿no? Bien sea porque, bueno, algunos creen que Claudia les representa desde el punto de vista de la izquierda, cuando uno escucha otros discursos, al final uno ve lo mismo, ¿no? O sea, uno escucha a Giorgia Meloni en Italia con la derecha y uno simplemente está viendo lo mismo, pero simplemente desde la derecha, ¿no? Creo que esas son las cosas que son muy interesantes. O cuando uno ve a Bukele, que por cierto también se eligió como presidente, a pesar de que el Tribunal Supremo se lo prohibía, pues él hoy en día es presidente. Entonces, uno ve esas similitudes que, no, que lo que nos hace recordar que estos temas no son de izquierda o de derecha, ¿no? Sino de cómo se va ejerciendo la democracia. Hablabas ahorita del Poder Judicial. ¿Qué te parece si compartimos un poco lo que justo dijo Claudia sobre este tema en su discurso? Y bueno, como bien decía Marta Liliana, ahorita justo estábamos viendo parte de esa foto interesantísima de cómo se ven todos los presidentes, los actuales mandatarios de la ley progresista. Pero vamos a ver parte de esta declaración que justo da Claudia hoy y que hace mención a la reforma judicial que recién ha sido aprobada en México. En unos días, el Senado de la República va a emitir la convocatoria, porque la elección es en junio del 2025. Como lo dije en el Congreso, lo que queremos es más independencia y autonomía del Poder Judicial, erradicar la corrupción. Además, ya el Ejecutivo se elige democráticamente, el Legislativo se elige democráticamente. Ahora le toca al Poder Judicial ser elegido democráticamente. Con el pueblo todo, sin el pueblo. Bueno, parte del discurso que dio Claudia en esta presentación de estos 100 compromisos, 100 líneas de acción, que pues, entre otras cosas, hablaba del poder, de la reforma al Poder Judicial, habló también del papel de la mujer, muy interesante y de hecho fue muy emotivo, eso creo que es importante destacarlo, desde su toma de protesta, como se le menciona aquí, al momento en que se juramenta ante la Constitución mexicana, y ante los símbolos patrios y los poderes que están ahí presentes, pues ella estaba visiblemente emocionada diciendo que, bueno, las mujeres siempre nos dijeron que no éramos parte de la historia y somos parte de la historia. Creo que eso es muy interesante y ahí vale destacarlo, más allá de quien pueda tener una posición crítica o a favor. Creo que cualquiera sea la posición, hay que destacar que para México, Liliana, sí es un momento importante, ¿no? Esto es un país que lamentablemente sigue pues registrando una violencia machista, hay mucha misoginia, pues lamentablemente ella dio de hecho algunas líneas de acción respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, que más nunca una mujer sea juzgada, una mujer que haya sido víctima de feminicidio,
sea juzgada, ella lo dijo. Y me llamó mucho la atención además que dedicó mucha parte a lo que va a iniciar en su gestión al Estado de México. El Estado de México hace un poco, para mis amigos y amigas que no son de México, que no conocen México con esa actitud, el Estado de México pues limita con la Ciudad de México. Y tiene una cosa pues muy bárbara, Liliana, que permíteme compartirla. La desigualdad en el Estado de México es muy profunda, tanto es tan profunda que hasta el césped se corta en los límites de Ciudad de México. Tú sabes que estás en el Estado de México cuando empiezas a ver que ni siquiera existe un pedacito de flores, de tierra, ¿no? Sí. O sea, aquí te habla tan notable es la desigualdad y justamente en el Estado de México son las mayores cifras de violencia, las mayores cifras de desapariciones, de todos los delitos que ocurren. Y ella me pareció muy interesante que dio esa mirada, primero al tema de la mujer, Liliana, y a mí me gustaría que habláramos de ese aspecto que por qué para México hay tanta emoción, independientemente de donde sean, aunque también de quienes se oponen ven con mucha preocupación su ascenso al poder, pero ¿por qué es tan importante este momento, ¿no? Para México el tener una mujer presidenta. Bueno, pues como dices, ¿no? Es uno de los países a nivel Latinoamérica y a nivel mundial donde los feminicidios están críticos a la alza, hay mucha violencia de género, pero también violencia política de género, en razón de género, que es como se especifica en la ley, ¿no? Y que lleguemos a este punto en donde en un país muy violento, además por todo lo que está pasando, muy violento hacia las mujeres, eh, en campaña tuviéramos dos mujeres candidatas y que hoy en día una de ellas sea presidenta de México es muy significativo. Y quiere decir, no nada más para ahora, y creo que, y lo estábamos platicando con unos amigos, ¿no? Hace unos días, es el ejemplo de que ahora las niñas, las jóvenes, tienen esa razón de decir, yo puedo también llegar a ser presidenta, ¿no? Yo puedo también llegar a hacer lo que yo quiera hacer, porque al final de cuentas es muy interesante cómo vamos derribando esos esos techos de cristal en donde durante mucho tiempo nos dijeron a las mujeres es que tú no puedes ser presidenta o tú no puedes hacer algún tipo de cosa porque eres mujer. Entonces creo que Claudia viene y otras mujeres más. Claudia es prácticamente el resultado de la lucha de muchas mujeres y lo menciona y hace mención de cada una de ellas en sus discursos, en los dos discursos, eh, que en su momento no se les reconocía en la historia como constructoras de un México democrático, de un México libre, y que al final de cuentas ella es, y por eso dice, no llegué sola, llegamos todas, porque todas se refiere a todas esas mujeres que en el pasado, que en el presente también hoy en día siguen luchando por ese acceso a una igualdad de oportunidades y a lo que hoy se conoce como una igualdad sustantiva, nos sigamos construyendo para las nuevas generaciones y las que vienen, esos pisos parejos para que podamos seguir buscando eso. Y además algo muy importante, creo que como sociedad esperamos de Claudia mucho. Esperamos que con esto se intensifique un poco más un tema muy importante, ¿no? ¿Cuáles son los pendientes? Y por aquí me los puse justamente para comentarlos. La seguridad, ¿no? Creo que es uno de los temas pendientes, no nada más por todo lo que vive el país en cuestión violencia, por el crimen organizado, sino también por una cuestión de violencia de género, como lo decíamos al principio, pero también una cuestión económica y una cuestión de salud. Entonces, creo que, y en donde justamente en donde más hay desigualdades es con las mujeres y con los niños. Entonces, es algo muy interesante cómo ella retoma ese discurso muy emotivo, muy emocional, además, en donde agradece a cada una de esas mujeres
que ha dado de cierta manera la vida por México, por su comunidad, por esas causas de libertades, pero también, pues, y lo tenemos en la entrega de la banda presidencial, ¿no? Esta figura de Ifigenia Martínez, que ha sido una mujer muy destacada en la política mexicana y que a sus 94 años fue elegida como la presidenta de la Cámara de Diputados. Entonces, también es muy interesante cómo hoy en día los tres poderes están liderados por mujeres fuertes, por mujeres comprometidas, por mujeres que creen en México y que por eso creo que se le tiene mucha esperanza a Claudia, se le tiene mucha fe en que va a hacer que cambien las cosas para bien, que va a mejorar la situación de las mujeres, que va a hacer que las políticas públicas realmente tengan un enfoque más transversal de género y que puedan disminuir las violencias estructurales en todos los sentidos, no nada más la violencia eh, como tal física, sino una violencia estructural, violencia económica, psicológica, en cuestión de desigualdades. Entonces, creo que a partir de eso, ese discurso fuerte, contundente, donde rescata la imagen de la mujer, y pues y ahorita lo estamos viendo en pantallas, ¿no? Quién da esa sucesión del mando, no nada más Andrés Manuel, sino este ritual que es hecho por mujeres y en donde se acepta el liderazgo de Claudia Sheinbaum. Es todo un simbolismo. De hecho, no había visto en lo que recuerdo, ¿no? De estos cambios de presidenciales, un evento de tal magnitud y con tantos símbolos y significados que vemos y que estamos viendo en pantalla o que vimos y que vamos a seguir viendo a lo largo, yo creo que de estos próximos meses, de un segundo piso de la cuarta transformación. Algo también muy interesante que al principio en la mañana se estaba criticando era que no había mucha pluralidad. ¿Por qué? Porque el recibimiento que se hace al principio no se contemplaban a personas, a mujeres de otras bancadas partidistas, sino que nada más eran de Morena. Al final estuvo participando Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano y entonces eso ya como que generó esa parte de, bueno, entonces sí hay pluralidad, seguramente va a faltar ahí que haya mayor conciliación. Ya veremos cómo se va trabajando esta situación, porque pues al final de cuentas está empezando hace unas horas su gobierno. Creo que seguimos esperando mucho de Claudia como ciudadanas, como analistas, como eh, estudiosa de la ciencia política y pues ver cómo se van generando esta situación. Algo también muy importante es que una mujer, una empresaria, va a ser el canal entre el gobierno y los empresarios, el grupo empresarial. Ahí se me acaba de ir su nombre, Altagracia Gómez, ¿no? Altagracia Gómez, una mujer joven, empresaria, va a ser ese enlace entre el gobierno y las cámaras empresariales para poder desarrollar proyectos en conjunto que, pues al final de cuentas, generen esta gobernanza que se necesita para sacar a México adelante. Entonces, es algo muy interesante porque también ahí vemos a otra mujer inmersa en el equipo de Claudia Sheinbaum, además de que prácticamente tenemos en el gabinete mujeres que repiten del gabinete presidencial de Andrés Manuel, pero también otras mujeres que invita, que trabajaron en su gobierno como jefa de la ciudad, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, creo que está empezando bien.
vamos viendo, creo que hay un poquito, y ya lo explicabas al inicio del podcast, justamente lo que está pasando en Medio Oriente, ¿no? Vamos a ver cómo la política exterior mexicana va a reaccionar en manos de Claudia Sheinbaum y de su equipo ante esa presión internacional. Y tal vez, solo tal vez, venga a ser un poco más complejo la parte de que es judía, ¿no? Entonces, ahí viene esa situación y creo, me imagino que parte del discurso y por el cual dijo, ¿no? México se va a mantener en esa autodeterminación de los pueblos y el respeto al intervencionismo. Entonces, creo que ahí está poniendo estas limitantes, pero vamos a ver. Sí, muy interesante lo que estás mencionando, porque sí, Claudia es judía, eso es un detalle que no hay que dejar de mencionarlo, sobre todo por la posición que justo la ala progresista de los mandatarios que hoy están gobernando en Latinoamérica tienen respecto a lo que está ocurriendo en Gaza, ¿no? Y ahora en el Líbano. Sí, siempre lo digo, Marta Liliana, que destaco la posición del presidente de Chile, Gabriel Boric, que parece ser una de las voces más congruentes hoy en la izquierda latinoamericana, igual la de Bernardo Arevalo de Guatemala parecen ser como las voces más claras, ¿no? Que a pesar de que son de izquierda, no están dispuestos a apoyar cualquier solidaridad automática, ¿no? Esto en relación sobre todo al tema de Venezuela. Y justo era muy interesante porque durante el discurso pudimos escuchar que Claudia decía que, bueno, que no iban iban a mantener la misma política exterior que hasta ahora, hasta el momento se ha obtenido. Creo que es una manera muy, como muy clara de decir cuál va a ser la posición frente a el papel que tiene en este momento México. Porque uno de los donde más ha llamado la atención es su participación en esta mediación que tiene con Colombia y Brasil en la crisis venezolana. Eh, Obviamente tiene otros temas, pero allí es donde México tiene mayor relevancia, ¿no? Porque aunque tiene la situación con Ecuador, que sabemos que en este momento no hay relaciones, con todo y con toda la tensión que pudo haber, no ha roto relaciones con Perú, pero digamos que su papel a nivel internacional más claro, en cuanto a nivel de diplomacia, es más palpable con esta comisión que se hizo de mandatarios de Brasil y de Colombia, y que además lo incluyeron a él, y que hay que recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó el tema del diálogo, ¿no? A estos mandatarios a veces se arriesgan pensando que van a poder solucionar el tema de Venezuela y no terminan de entender al chavismo venezolano, no lo terminan de entender. Llega un punto que se agotan y no saben qué hacer. Y me parece muy interesante eso que dices respecto a esta posición, ¿no? En el plano internacional, esta cambio con continuidad, continuidad y cambio, este juego de palabras que ellos dicen. Veremos entonces, pues la misma posición, ¿no? Es lo que ya nos está adelantando Claudia. Marta Liliana, ¿cómo lo observas? Sí, y tal vez, solo tal vez, tengo la esperanza de que sea un poco más abierta a. De hecho, lo hace mención un poco cuando menciona la parte de Estados Unidos y Canadá, sus aliados económicos. Entonces, ahí, si de por sí ya había como cierta tensión, porque recordemos de nuevo, la reforma judicial causó tensiones entre las tres naciones, México, Estados Unidos y Canadá. De hecho, mucho se pensó de que por lo mismo no había venido el presidente Biden y tampoco el presidente, bueno, el primer ministro Trudeau, y que nada más mandaron a sus representaciones. En este caso, bueno, vino la doctora Jill. Creo que al hacer mención que que Estados Unidos y Canadá son fundamentales y estratégicos para las relaciones exteriores e internacionales de México, pudo destacar que no había ruptura, que más bien se iba a ver un trabajo conjunto y que esto puede también calmar un poco las aguas en cuanto a los inversionistas extranjeros que tenían muchas expectativas, mucha incertidumbre en torno al nuevo gobierno con Claudia Sheinbaum. Entonces, Marta, y creo que la que tiene, perdón que te interrumpa. sí.
la tienen, porque creo que es interesante ver que apenas ella asumió el poder, ella se dejó ver en redes sociales llamando a la directora del Fondo Monetario Internacional, Sí, ¿no? exacto, sí. Y pareciera que ella le está diciendo al mundo y a la propia izquierda, nosotros vamos a mantener los valores de la izquierda, vamos hacia un socialismo, pero un socialismo que va a ser muy pragmático desde el punto de vista económico. O sea, Exactamente. porque de hecho ella le dice a los inversionistas, me llama mucho la atención y también me gustaría que apuntara sobre eso, que ella aclara la necesidad de decir que no va a haber violaciones de derechos humanos, la necesidad de que no va a faltar las libertades, que la inversión está garantizada. Ella aclara mucho eso en un momento en que también coincide diciendo que no va a haber más privatizaciones. Bueno, No, eso tiene un sentido, ¿no? Obviamente en México siempre ha reclamado este tema de que las grandes transnacionales vienen a robar sus recursos, vemos el tema del agua, esos son temas que están allí. Pero es muy interesante que en este humanismo que suena más a socialismo, ella le dice a la inversión y le dice al resto, vamos a ser socialistas, pero vamos a ser socialistas pragmáticos. Es pareciera lo que podemos deducir de su nuevo gobierno y de la forma, una especie de una China, pero más democrática en Latinoamérica. sí, justo. Y de hecho, lo iba a mencionar hace ratito y ahorita retomando este tema económico. Ella dice y vuelve a mencionar que el neoliberalismo no ha servido y demás. Sin embargo, pues seguimos teniendo el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre América del Norte con Estados Unidos, Canadá, México. Entonces, ahí viene ese pragmatismo de sí, pero no, ¿no? O sea, eh, no vamos a dejar que nos domine, pero vamos a ser parte de, porque al final de cuentas, pues tenemos que generar ese dinamismo, una política económica que nos permita desarrollar nuestra política social. Algo que tampoco se ha dicho mucho, pero que se destaca en el sexto informe del presidente Andrés Manuel, bueno, el expresidente, la costumbre, ¿no? La Em, Sí, es que le deja un tema económico a Claudia Sheinbaum muy complejo. Y me explico un poco. Deja déficit presupuestarios. Entonces, creo que es uno de los temas pendientes económicamente hablando que le va a tocar a Claudia resolver. ¿Cómo va a hacer que funcione el gobierno con ese presupuesto deficitario y esa deuda interna que se tiene? Porque al final de cuentas los programas sociales cuestan mucho. Y no digo que no se deberían de hacer, digo que se endeudaron tanto que cómo se va a generar eso, pues a partir de tener una política económica sana y que no nada más se va a basar, yo creo que en lo interno, sino también tiene que atraer la inversión extranjera. Y lo mencionó, sí, México es una de las 12 economías más importantes del mundo. Entonces, ¿cómo vamos a seguir siendo una economía importante sin caer en una recesión técnica que impida ese crecimiento y por lo tanto ese, esa certidumbre hacia la inversión extranjera privada y nacional también, porque al final de cuentas, pues también hay muchos nacionales que siguen con esa incertidumbre. Bueno, algo muy claro que se tiene es que el empresario Carlos Slim apoya mucho el gobierno de Claudia y apoyó mucho el gobierno de Andrés Manuel, tanto así que también estuvo en la toma de protesta el día de hoy. Entonces, Sí. eso de cierta manera también genera un poquito de calma pues en varios empresarios, pero todavía sigue esa incertidumbre, sobre todo en estas últimas semanas, las fluctuaciones del tipo de cambio, en donde se ha llegado hasta 20 casi 21 pesos por dólar, ¿no? Entonces, ahí viene un poquito cómo se va a trabajar esa parte económica para seguir incentivando la inversión extranjera. Todavía quedan pendientes un poquito el desarrollo de la IFA, del aeropuerto, el Tren Maya, también Además, el corredor. ella lo Ajá, mencionó exacto, que iban a seguir expandiendo las obras del Tren Maya, ¿no? exacto. Que va de la mano con este corredor transísmico en el istmo de Tehuantepec, que muy poco se habla, pero ahí está. Y bueno, también todas las inversiones en carreteras que se hicieron en infraestructura, que también ahí siguen, pero que al final de cuentas
van a seguir generando ahí mucho de qué hablar, principalmente el Tren Maya, en cuestión medioambiental principalmente, que además es uno de los temas que va a enmarcar Claudia en su gobierno, en la transición ahora sí a energías limpias. Vamos a ver. No, me parece muy importante lo que acabas de hablar porque es parte del planteamiento económico, ¿no? Este pragmatismo, Exacto. además también mencionar que ella empieza a poner su distinción desde el punto de vista de las ciencias. Habló mucho que se iba a Exacto. apoyar los programas espaciales, México iba a lanzar su propio satélite, que debo confesar, y me disculpará la audiencia, pues me recordó mucho un pasado donde nosotros también en Venezuela, en la bonanza petrolera, también lanzamos el satélite Simón Bolívar, hoy no sabemos dónde está. Ese tipo de cosas uno lo hace recordar mucho, un déjà vu que no quisiera, pero no voy a comparar con respeto porque hay dos temas que no quiero dejar de mencionar. Hay muchas personas que ven con preocupación, Marta, bueno, por una parte, una gran mayoría se siente feliz, porque es que no lo podemos negar, el ambiente en México es como de felicidad, y no desde hoy, desde días anteriores, expectativas. Hay gente que inclusive, y ámbitos de la sociedad, sectores de la sociedad, que están preocupados, pero el hecho de ver a Claudia, ver de lo que está pasando, pues están emocionados, se reservan hacer críticas, ¿no? Sucede mucho también dentro de la sociedad civil. Pero, pues, pero sin duda, hay que decir que esta festividad no viene de hoy, desde hace días se le dio serenatas al presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente hasta el día de ayer, porque ya hoy es expresidente, se le despidió con festivales, hubo conciertos, ha sido, permíteme Marta, a pesar de que hablamos del combate del neoliberalismo en voz de De la Claudia, austeridad. de la austeridad, es como, yo me imagino que así es en Reino Unido con la monarquía. Yo de pronto Sí, tenía una justo. percepción que es como cuando se va a casar la princesa o cuando va a cambiar el rey, lo que hemos visto en México en las últimas semanas ha sido como demasiados eventos y parecía algo como la monarquía, ¿no? O sea, Sí, a pesar de que se critica mucho, es el mismo ambiente, la misma actitud, solo que al final no es monarquía, sino pues es más izquierda, pero era como ver a Reino Unido, ¿no? Era como este acontecimiento y la gente, el ambiente muy festivo, la gente emocionada. Quisiera decir eso, pero antes de escuchar tu comentario, quiero compartir una imagen que para mí es importantísima. Acabas de hablar del tema económico, que no lo queremos dejar, pero yo quiero compartir una imagen y yo quiero tu mirada sobre esta imagen que nos compartió el presidente Andrés Manuel López Obrador en días recientes. Es una imagen que algunas personas presentaron preocupación y por eso es que sí. Claudia se ha enfocado en decir que no hay, va a haber autoritarismo, que van a haber libertades, pero esta imagen generó un poco de temor, por no decir Sí, terror, de ¿no? hecho hicieron memes de ello con Star Wars, ¿no? No sé si recordarán un poquito la analogía de del Senado y pues, ¿qué Senado, no? Eh, Sí. Que entonces, permíteme darle este contexto a quienes nos están viendo. Estas imágenes realmente casi pasan por debajo de la mesa porque cuando este evento se dio, que no fue cualquier evento, fue el mismo ah, día que se discutió la reforma judicial, que ya, pues, obviamente el ambiente estaba mediáticamente caliente y este evento pasó por debajo de la mesa hasta que al día siguiente nos pudimos ver en las principales páginas, los titulares del país, que cuando se estaba dando la reforma judicial, esto estaba sucediendo en los cuarteles. Y esto genera preocupación y temor, ¿no? Yo creo que quienes en Latinoamérica hemos visto el pasado militarista, pues creo que inclusive la propia izquierda, inclusive el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que en su momento criticó el militarismo, pues claro que asusta, ¿no? No solo para quienes vivieron en las dictaduras del Cono Sur, en Chile, en Argentina, ¿no? Donde los militares fueron esenciales, o en Nicaragua o en Uruguay, o lo que vemos en Venezuela, donde también los militares. Y esto lo quiero traer a colación porque vamos a hablar del tema de seguridad, Marta. ¿En qué estado está en este momento la seguridad de un México que tiene una disputa de territorios bien considerable por parte de grupos delincuenciales, disputas que el propio Estado, ni el presidente, ni el ejército dice que puede solucionar,
que están apelando a la consideración de los grupos delincuenciales para que ellos se pongan de acuerdo y cesen la violencia, mientras pues están muriendo personas, ¿no? Y la gente está perdiendo sus negocios, la vida les está cambiando, no hay niños y niñas estudiando. Entonces, hablar del tema de la seguridad y de esta presencia del militarismo, cosa que también es algo con lo que va a gobernar Claudia. Exacto. De hecho, interesante, se da la reforma judicial y contexto, ¿no? Y bueno, pasa esto, también es en el marco de el 15, bueno, del 13 de septiembre, que es acá se recuerda a los niños héroes, luego el 16 de septiembre, ¿no? Es como pasar lista y además presentar en ese momento todavía presidenta electa Claudia Sheinbaum, de la mano de Andrés Manuel, y que la verdad es que sí, cuando uno vio bueno, uno ve esas imágenes, es impactante. ¿Por qué? Porque además en un contexto en donde México está viviendo una de las olas más violentas en los últimos años, en donde ahorita un estado de Sinaloa prácticamente está haciendo, eh, pues, eh, ay, ni palabras tengo, ¿no? Víctima, sí, víctima de tanta violencia entre cárteles y primero entre cárteles, luego entre cárteles y militares. Y luego pasa, después de esta reforma judicial, la reforma en donde la Guardia Nacional va a depender, desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, y entonces la trae la Sedena. Entonces la Guardia Nacional ahora es parte de la Sedena, entonces nos quedamos sin una policía civil, de cierta manera. Ya se explicó que sí va a haber una policía más ciudadana, se va a crear una coordinación a cargo de García Harfuch, que además es muy cercano a Claudia Sheinbaum. Y, pero esto es como muy contradictorio porque ya lo comentabas, Marijo, durante mucho tiempo el presidente dijo que pues no se iba a militarizar el país, no se iba a militarizar el país y que no se iba a militarizar el país. Pero pues lo último fue que sí se militarizó el país, ¿no? En esta parte de la Guardia Nacional, entonces es parte de la Sedena. Eso quiere decir que prácticamente toda la seguridad pública va a estar a cargo de los militares. Algo también que comprender un poco o un mucho es que históricamente los jefes de Estado prácticamente cuando hacen un cambio de gobierno, a los primeros a quienes prácticamente hacen pues, un cierto homenaje em, o se genera este tipo de eventos es justamente con los militares, porque, y lo comentabas en un inicio, por el temor de que pueda haber algún tipo de golpe de Estado. Entonces, pues cuando estás bien con los militares, de cierta manera, pues estás bien con esa parte dura de poder, de fuerza militar que tiene el Estado-nación, ¿no? Entonces, es una estrategia, definitivamente yo lo veo como politóloga, como estudiosa del poder, como una estrategia que funciona, realmente sí ha funcionado, y que de cierta manera se gana esa legitimidad de que el presidente, en este caso ya la presidenta, es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Entonces, es interesante. Creo que de cierta manera, no quiero decir, ay, sí, es autoritaria, no. De cierta manera genera una estabilidad en el país. Ya vamos a estar viendo cómo se va comportando esta militarización, cómo se va a generar este nuevo concepto de policía civil ciudadana que se está creando, que todavía no se crea, pero que se va a crear en un contexto de un país muy dividido, en un país donde el crimen organizado está pues prácticamente a la orden del día
y en donde la percepción ciudadana en cuestión de seguridad o inseguridad, la verdad es que es muy alta. De hecho, México es uno de los países a nivel Latinoamérica en donde más inseguros nos sentimos al salir. Y son percepciones, no podemos decir, ay, sí, la seguridad, ¿no? Son percepciones, pero sí hay mucha percepción de mejor nos salimos, mejor nos quedamos en casa, o si salimos a lo mínimo. Y eso también genera miedo y al generar miedo, pues genera incertidumbre y esa incertidumbre nos lleva a toma de decisiones muy complicadas y tal vez no tan asertivas. Es un gran tema que tendrá pendiente el gobierno de Claudia Sheinbaum. Em, Esperemos que a partir de una estrategia integral, como lo están manejando, de seguridad pública ciudadana, puedan disminuir los índices de inseguridad, principalmente entre el crimen organizado, que es lo que más se está generando, ¿no? Y con ello, que impacta directamente a la economía de cada estado, a las economías locales, y ya muchas veces puede ser también a la economía nacional en cuestión macro, cuando ya empezamos a ver empresas que se van de México por la inseguridad. Sí, eso de hecho, sobre todo en la zona, en el estado, en Culiacán, en el estado de Sinaloa. A propósito de lo que es el tema de la seguridad, en su discurso Claudia decía que, bueno, no se iba a seguir esa política que hizo Felipe Calderón, a quien se le atribuye la responsabilidad del La aumento guerra de la, sí, de la violencia, ajá, de la violencia. contra el narco. Sí, que justo hay que también ser justos en que el proceso de militarización lo habían intentado otros mandatarios, pero creo que podemos dar como fecha, y Marta, corrígeme, desde Calderón, que saca el ejército a la calle para enfrentarse a grupos, Así. a grupos criminales. Peña Nieto también de alguna manera lo mantiene, solo que Obrador se lleva la distinción de maximizar ese poder, ¿no? Que de alguna Sí, manera le habían dado. Y que hay algo temor muy, y hay miedo y hay, por supuesto, recelo en una población que ha sufrido violaciones a los derechos humanos, donde los militares han tenido una participación importante. claro, Y además donde sabemos que ya los militares tienen el poder de las armas y quienes venimos del mundo civil no tenemos nada en contra de los militares, debo decirles, sé que hay un militar o alguien de familia militar que ve esta transmisión, pero sí, ya suficiente con el poder de las armas y uno pues les agradece que se queden en los cuarteles. Cuando los sacas de los cuarteles, como hoy ahora pasa en México, que administran hoteles, administran servicios el administrativos, aeropuerto, el aeropuerto y una serie de pues medidas que antes no tenían. No solo eso, el aumento del presupuesto al gasto militar pues creció notablemente. Y la protección, porque hay que reconocerlo, también, uno de los casos más emblemáticos que hay que mencionar es el caso Ayotzinapa. Cuando, justo, exacto, cuando se había, y ahí me gustaría que profundizaras, Marta, cuando se logró la detención, cuando se logró librar un orden de captura con de al menos 16 funcionarios militares, pues el presidente reculó. Lo que pasa es que esas cosas no se recuerdan. El presidente Obrador reculó y pues de alguna manera se desmanteló esa unidad que se había encargado de investigar el caso de Ayotzinapa por la participación que podían tener militares. Hasta allí llegó la investigación. De hecho, los expertos internacionales dieron hasta aquí, llegamos los expertos independientes. Y eso habla un poco de los temores, Marta, de por qué hoy Claudia decía no va a haber autoritarismo, hablaba mucho de eso, no se van no se van a ir a respetar las libertades, que además permíteme decirlo, insisto, creo que el tema de Venezuela ha golpeado tanto la reputación de la izquierda que todos se ven en la necesidad de decir aquí va a haber democracia, ¿no? O sea, yo tengo mis ideales de izquierda, pero aquí no vamos a hacer lo mismo, ¿no? Y lo sí, repiten, no haber autoritarismo, sí. es muy interesante, ¿no? Sí, y además en un contexto justamente hace una semana, más bien hace unos días, se cumple el aniversario de pues, 10 años, ¿no? Del caso Ayotzinapa, en donde 43 jóvenes fueron desaparecidos y se involucraron muchas instancias de gobierno en los tres niveles de gobierno y muchas, pues sí,
pues instancias de instituciones de seguridad, ¿no? Desde lo municipal hasta lo nacional con los Alto militares. gobierno. Sí, Y entonces es ahí en donde se genera, pues entonces, ¿cómo voy a confiar en un sistema que está corrompido y que al final de cuentas van a ser quienes nos van a cuidar, ¿no? Creo que ahí viene un poquito cómo voy a trabajar esa imagen eh, de la militarización como algo positivo para salvaguardar a los ciudadanos y generar una política de seguridad pública eficiente y efectiva. Entonces, ahí está el reto. ¿Por qué? Porque si nos vamos a las encuestas, además de que los políticos y la policía, y ya hoy en día, tal vez no tan abajo como los políticos y la policía, pero sí los militares están en un punto medio de cero, de no credibilidad, ¿no? De no confianza hacia. Em, se tendrá que trabajar mucho en campañas, tal vez, de proximidad, em, de de acercamiento con la misma ciudadanía, porque sí hay una percepción de no confiar. Creo que ahí se va a tener que sí trabajar muchísimo, sobre todo en estos casos. Es un tema pendiente. La seguridad pública en México desde hace algunos años, algunos sexenios, es un tema complejo, pendiente y que creo hasta ahorita ninguna política, cual fuere, ha funcionado y tiene que ver mucho porque, y en políticas públicas y en ciencia política lo hablamos, ¿no? Descuidamos ese metro cuadrado, lo más cercano, lo más básico, y nos queremos ir con cosas muy avanzadas sin darnos cuenta de las necesidades más próximas. Entonces, desde ahí creo que se tiene que ver esa óptica de cómo vamos a generar políticas públicas bien enfocadas hacia resolver las necesidades de las y los mexicanos y escucharlos. Creo que algo que hizo muy bien el expresidente Andrés Manuel fue una escucha activa. Me imagino, creo, pienso, espero que la presidenta Claudia Sheinbaum haga lo mismo y que de verdad escuche, pero también genere acciones, ¿no? Ya lo dijo en su discurso, vamos a seguir cercanos a la gente, pero entonces también creo que la gente quiere acciones. Está esperando mucho de ella, tanto las clases, los estratos más bajos, hablando ya de clases sociales, hasta las personas con más nivel adquisitivo están esperando mucho de la presidenta en cuestión de seguridad, en cuestión de servicios públicos y en cuestión también de salud pública. ¿Por qué? Porque también otro pendiente que dejó Andrés Manuel fue la cuestión del desabasto de medicamentos, a pesar de tener una megafarmacia, ¿no? sí. Y justo vamos a escuchar lo que ella dijo en su discurso, vamos a compartir parte de lo que dijo cuando habló del tema de la seguridad, que pues hay que reconocer que si bien es cierto es un tema que preocupa muchísimo, no generó tanto peso como se podía pensar en lo que ha sido la votación. Pero vamos a escuchar parte de estas declaraciones que ella da durante su discurso hoy en el Alto impacto. No regresará la irresponsable guerra contra el narco de Calderón que tanto daño le hizo a nuestro país. Nuestra convicción sigue siendo que la seguridad y la paz son fruto de la justicia. Estamos consolidando la estrategia que consiste en 4 ejes: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación. Atención a las causas significa garantizar el derecho a la educación, vivienda, trabajo digno de las y los jóvenes de nuestro país. Y haremos el programa
jóvenes uniendo a la nación para sacar a los jóvenes, seguir sacando a los jóvenes de la delincuencia. La Guardia Nacional se consolidará, ya se aprobó en la Constitución, como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Para los que critican que esto es militarización, falso. En nuestro país no hay estado de excepción, no hay violaciones a los derechos humanos. Lo que hay ahora con la Cuarta Transformación es más democracia, más libertades y un verdadero Estado de Derecho que vamos a construir con el cambio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial. Además, Bueno, ese es parte del espíritu que hoy se respira, hay que reconocerlo. El espíritu que se siente hoy en México, una parte que se siente representada. Porque sí es interesante y creo que hay que reconocer que más allá de pues esas deudas que deja Obrador, quizás mi percepción es esta, Marta Liliana, y tú me corregirás. Creo que los otros mandatarios lo habían hecho tan mal, pero tan mal, pues que Obrador obviamente destaca como el mejor presidente que ha tenido México en mucho tiempo. Desde acercarse a la gente, es un mercadólogo extraordinario, ¿no? Un excelente. Un muy buen comunicador. Es un tremendo comunicador. Yo creo que aprendió mucho de Hugo Chávez, que además hacía estas estrategias, pero hizo algo que antes un presidente no hacía. Por ejemplo, viaja al estado de Oaxaca, viaja a Puebla. Eso no lo hacían los mandatarios, ¿no? O sea, cambió la forma de hacer gobierno y cambió la forma en la que un presidente se pues comunica con la gente, ¿no? O sea, se hizo mucho más cercano y eso la gente lo siente. Y no hay que dejar de reconocerle también que si ciertamente, como tú decías, el tema económico también genera allí un poco todavía de incertidumbre, él elevó el gasto público, pero puede justificar diciendo que, bueno, mejoró la calidad de vida de las personas, porque ciertamente, pues, hay personas que salieron de la pobreza, ¿no? Eso es muy importante. Y es lógico que tenga tanta popularidad, que empezó de ganar gente que ganaba 3,000 pesos y hoy termina ganando 9,000 pesos, pues su vida le ha mejorado notablemente. Claro. Pero no quiero ya estamos cerrando el programa y te quiero agradecer muchísimo el tiempo que has tenido con nosotros. No quiero dejar de mencionar algo que es súper importante. Hay quienes hacen comparaciones con lo que está sucediendo en los inicios en Venezuela, en Ecuador, con lo que sucede en México, pero a mí me parece muy interesante que cada país tiene su propio contexto y su propia idiosincrasia. Si bien es cierto, aquí coincidíamos que lo mismo que podemos ver en Giorgia Meloni en Italia y Claudia Sheinbaum, bien izquierda-derecha se parecen, o Bukele, que tú hacías la mención, o Andrés Manuel López Obrador, o Javier Milei, cada uno en su estilo, ¿no? En su ideología. Lo cierto es que ya México tiene en su historia algo de lo que ya está sucediendo. O sea, me atrevería a decir porque, como pueden notar, mi acento es venezolana y siempre a veces como que el análisis puede ser un poco, termina siendo un poco simple decir, bueno, es igual a Venezuela, es igual a Cuba, es igual a lo que pasó. Pero realmente aquí gobernó un partido por más de 80 años, ¿no? La dictadura de un partido, la llamó Mario Vargas Llosa. Ya México la dictadura perfecta, y eso ya México lo ha sabido. Pero además hay un periodo de la historia que se llama el maximato, ¿no? Y corrígeme si estoy equivocada. Entonces, quizás muchos dicen, bueno, esto va a ser similar, insisto, como Venezuela, no hay independencia de poderes. Obviamente la falta de independencia de poderes preocupa en cualquier democracia si hay un partido mayoritariamente sobre representado, como es el caso de Morena. Pero aquí quiero apelar a la idiosincrasia, a la historia de cada país, porque creo que tenemos que ver las cosas desde la historia de un país y no desde la experiencia de otros, más allá de que puedan haber proyectos similares. Y esto quiero tu reflexión para que tú le cuentes un poco al público, a la audiencia, porque ya México tiene en su historia lo que quizás va a repetirse, ¿no? Solo que se va a repetir desde la izquierda. Ya tiene en su historia que un partido gobernó 80 años, ya tiene en su historia que un presidente pudo terminar gobernando a través
de otros mandatarios. Eso ya existe, que es el temor de que se habla de que finalmente Obrador puede terminar gobernando a través de Claudia, esas son algunas de las cosas, pero no dejar de reconocer que también como mujer se le va a exigir y se le va a criticar más, independientemente de cuál sea la postura. Y me gustaría que nos hablaras un poquito de eso, un poco que nos dieras esa pedagogía de entender que no podemos analizar la situación de cada país bajo la experiencia de otros, aunque la situación de Venezuela está allí latiendo, palpitando y ha marcado la vida de los demás mandatarios que quieren hacer cambios en sus países. Pero México tiene su propia historia y me gustaría que nos hablaras un poquito de eso, de la experiencia y de si tú crees que aquí va a ocurrir un maximato, va a ocurrir un caso PRI, si Morena es el nuevo PRI y vamos a ver un Morena por 80 años más, o sea, me gustaría que hablaras un poquito de eso, ¿no? Y que nos des esa pedagogía a quienes no somos mexicanos y mexicanas. Ok, justamente lo estábamos hablando ayer en clase a partir de estas cuestiones de física cuántica y de la relatividad de Einstein, ¿no? Que podemos hacer esas analogías también con lo social. Al final de cuentas, y definitivamente cada nación, cada pueblo, cada sociedad es distinta, cada cultura es distinta. Tenemos historias similares, sí, claro, pero al final hemos construido cada una de nuestras historias a través de los diferentes acontecimientos que hemos tenido en cada nación. Un poquito del Maximato. Maximato en los años 20, 30, con Elías Calles, se da que llega al poder y pues para, de cierta manera, no alterar, si después veníamos de la revolución, ¿no? De no alterar, que además es la tercera transformación de acuerdo a Andrés Manuel, él gobernó a través de otras personas. Pero además se consolida lo que es el PNR, que era el PRI en ese momento, que gobernó México durante pues prácticamente un poquito más de 70 años, casi 80 años, y que termina ese periodo, por así decirlo, con la alternancia de Acción Nacional con Vicente Fox. Y de ahí viene Calderón, se pierde con el PRI renovado, y en ese tránsito, pues surge Morena. Ojo, Andrés Manuel viene de alas priistas revolucionarias, ¿no? Es algo que tenemos que comprender un poco o un mucho, porque él es priista revolucionario de esa vieja escuela priista, no de la nueva escuela priista tecnócrata de los 70s, 80s, 90s. Entonces él crece con ese ideal de justicia social, de ese priismo institucional, corporativista, de cierta manera autoritario, del contexto de los años 40, 50, 60, en donde México fue prácticamente una nación esplendorosa. Tuvo un crecimiento económico de un 8-9% anual del Producto Interno Bruto. Veníamos en un sistema de sustitución de importaciones en fases muy avanzadas, México industrializado, empezamos a encontrar petróleo y ¡pah! Se acabó, ¿no? El florecimiento de México, porque pues, entonces vamos a centrarnos en el petróleo. Creo que conocer un poco este contexto de lo que le toca vivir a Andrés Manuel joven, pues viene a generar ese ideal de quiero eso para mi país, ¿no? De crecer en un México moderno, de opulencia, y ver cómo se iba desvaneciendo. Y por eso me imagino, creo yo, intuyo, que por eso le tiene tanto rencor o resentimiento al neoliberalismo, porque de cierta manera en los 90, cuando se toma el neoliberalismo, empieza a decaer la economía mexicana por el mismo cambio de sistema económico, de tener un sistema cerrado a un sistema abierto. Ojo, no le pasó nada más a México, le pasó a muchos países que vivieron Sí, esa transición, ¿no? sí, sí. El tema es
que muchas veces no comprendemos cómo hacer política económica en un nuevo modelo económico. Y entonces ahí fue en donde pues fuimos como aprendiendo y con Fox Calderón ya lo teníamos un poco más dominado. De hecho fue cuando empieza a crecer de nuevo México, se empieza a pagar la deuda, pero pues de cierta manera todavía había ese temor de ese sistema neoliberal que genera crisis, porque recordemos la crisis del 94 en México y en otros países también. Aquí se llamó el efecto tequila, en otros países se llamó de otra manera. Y en el 96 es cuando, más o menos, 96, 97, cuando Andrés Manuel se despide del PRI y se une a las filas del PRD con Cuauhtémoc Cárdenas. Ya un poco más de esa izquierda revolucionaria, retomando un poco a su papá, el general eh, Cárdenas. Y entonces, el ingeniero Cárdenas también es parte fundamental de la imagen de Andrés Manuel. De hecho, le debe mucho al ingeniero Cárdenas. Y de ahí empieza todo ese movimiento de regeneración nacional, aunque todavía no le llamaba así, y que fue justamente buscando en la izquierda mexicana, PRD, que ahora ya se extinguió, ¿verdad? El PT, justamente esa nostalgia, creo yo, priista revolucionaria, y entonces fue consolidando su mensaje de justicia social, que es parte clave del priismo de antaño. La justicia social, el humanismo, bueno, el socialismo, por así decirlo, ahora el humanismo mexicano. Y creo que a partir de ese contexto, Andrés Manuel genera, arma, desarrolla esta historia del héroe, porque al final de cuentas es una historia del héroe que viene a salvar a ese México de ese sistema que nunca debió de haber llevado que es el neoliberalismo, que nunca debió de haber llegado a México, porque fue prácticamente el que destruyó la sociedad mexicana, el tejido social, y que entonces Andrés Manuel, como comprende eso, viene a salvar a esa sociedad que cayó en de cierta manera en la vulnerabilidad, en la miseria por ese sistema económico que no sirve, que no ha servido y entonces que solo sirvió para que ciertas cúpulas del poder se enriquecieran y generaran un México más corrupto. Creo que desde ese punto de vista ha generado, ha desarrollado, ha contado esa historia y es un personaje tan inteligente, lo está haciendo diferente. No es que, no creo que lo esté haciendo mucho mejor que los demás, porque cada quien tiene su estilo. Más bien creo que lo hizo de manera diferente. Y lo dijiste muy bien, Marijo. Supo comunicar, supo comprender las necesidades de los mexicanos, de las y los mexicanos. Y entonces a partir de eso pudo construir esa historia, pudo ser más cercano a la gente, tanto así que hoy en día es y se le considera uno de los presidentes más emblemáticos, no nada más de América Latina, sino de el mundo. Y guste a quien le guste o no le guste, lo hizo tan bien que se fue, ya lo dijiste también, con entre el 70, dependiendo de la casa encuestadora, entre el 70-80% de aprobación. Sí tuvo sus bajadas, ¿no? En aprobación, llegó hasta un 55 más o menos, pero prácticamente fue unos mesecitos y de nuevo repuntó. Es un influencer a nivel internacional, es un excelente comunicador, tanto así que siempre enmarca el tema en sus mañaneras y ahora lo va a hacer Claudia Sheinbaum. Ese es el gran reto de Claudia Sheinbaum, ser una muy buena comunicadora. Entonces, ese es un poquito de la historia, resumen de por qué creo que Andrés Manuel es una persona que supo de esta dinámica generar todo un concepto, todo una historia, tanto así que se va, ya dice Claudia, y lo dirán muchas personas como uno de los mejores presidentes de México.
Sí, y hay que agregar, Marta, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero con un culto a la personalidad tremenda que hemos visto a través de todo el despliegue mediático. De hecho, ese video lo pueden ver, el presidente le dedicaron canciones, ahí hasta Sí, nostalgia. Tú lo mencionabas al principio, lágrimas, quien lo despide y gente queriéndose tomar fotos. Sí creo que pocos mandatarios cuando terminan su poder, pudiéramos decir, se me viene en este momento el expresidente Trump, o sea que ha sufrido pues unos ciertos intentos, de hecho va a la reelección, aspira a la reelección. Se me viene a la mente el uruguayo Pepe Mujica, hoy que claro. está convaleciente, pues creo que pocos presidentes pueden ostentar una popularidad de esta magnitud, ¿no? Porque los que hemos visto, bueno, Cristina Kirchner creo que tiene todavía algo de liderazgo, Rafael Correa muy poco, más desprestigiado, Sí. Guillermo Lazo menos, pero hay que decir que de los presidentes que en este momento se han dejado el poder, pues él termina como primero termina como un presidente demócrata, ¿no? A pesar de todas las críticas que se le puedan hacer, porque se decía que él no iba a entregar el poder, que iba a quedarse, se iba a eternizar, pero pues no sabemos si va a seguir a través de Claudia, Puede obviamente ser. ya dejó Puede las líneas. ser un segundo maximato, no lo sabemos, ya vamos a ver. Exacto, no lo sabemos. Brevemente, quiero agradecerte muchísimo, de verdad, todo el espacio que me has brindado y a la audiencia que ha podido conectarse contigo y entender un poco más de este nuevo cambio, de esta nueva era. Hemos hablado de muchos temas, pero yo te diría brevemente una conclusión que yo creo que lo dijimos durante el programa, pero me gustaría que lo dijeras brevemente en un minuto. ¿Qué se espera para la nueva era de México? ¿Cuál es el México que vislumbras en el futuro a través de la primera presidenta mujer en este país? Bueno, pues cambio continuidad, la verdad es que yo observo, percibo y prospecto que va a ser la continuidad de estos programas. Van a ser programas, van a ser los mismos y un poquito más. Va a seguir con esta inversión en política social y tal cual lo han dicho desde hace más de 20 años, con su lema de primero los pobres, ¿no? Esa es su principal objetivo, su principal lema de campaña, su principal lema gubernamental. Entonces, de ahí no se van a salir. Es la cuarta transformación, es el segundo piso de la cuarta transformación. Lo que sí creo que va a haber cambios un poquito más en el entorno económico, en el entorno internacional. Creo yo, percibo que pueden llegar a ser un poco más abiertos y que definitivamente va a tener un enfoque más de género, se van a generar políticas públicas o esperaría yo con perspectivas transversales de género, que creo que teniendo a la cabeza en el gobierno a Claudia Sheinbaum pueden generarse más y mejores políticas públicas en este sentido. Y al final de cuentas, algo sí pendiente va a ser eh, cómo van a trabajar en conjunto, ¿no? Y me refiero a la oposición, cómo voy a consolidar ese gobierno plural, cómo voy a generar gobernanza, creo que es algo que nos está faltando. Y yo sé que es una cuestión de poder, es una cuestión también de ideologías, pero cuando los gobiernos no son plurales, entonces empiezan a dejar de ser democráticos. Yo esperaría que en este marco de destacar que somos democráticos, hay democracia y son demócratas, entonces me esperaría ese diálogo abierto con otras fuerzas opositoras dentro de la política mexicana para construir, justamente para empezar a construir una mejor sociedad, un mejor México y que podamos incluir a todas las personas que conformamos esta nación, esta hermosa nación, ¿no? Entonces, eso sería mi conclusión. Y pues muchas gracias también a ti, Marijo, por el espacio. Sabes que a mí me encanta hablar de estas cosas, analizar todas estas situaciones y pues compartir un poquito con la audiencia
estas cosas que muchas veces son muy complejas de entender, pero que tratamos de explicarlo lo más sencillamente posible para que sigamos participando en política, porque al final de cuentas los y las ciudadanas, la ciudadanía somos los que también estamos al pendiente y somos parte de pues, cada una de nuestras naciones. Claro que sí, no, yo agradecerle muchísimo a Marta Liliana del Valle Franco, ella es analista, investigadora, pero además, pues, directora de la licenciatura de Economía y Finanzas. Ya hablaremos también de temas de economía, mi querida Marta de la Universidad Internacional. Para mí ha sido un gusto tenerte, un lujo, una invitada de lujo que nos ha ayudado, pues, a entender un poco más el panorama. Un sistema nacional de inteligencia e investigación. Perdón, que se subió un poco el volumen allí. Que nos ayuda a entender un poco más esta nueva etapa para México, una nueva presidenta, y que bueno, esperemos que la emoción y todo lo que se esté celebrando esté a la altura de los retos que vienen para México. Esperemos que este sea el ambiente que de verdad caracterice la gestión de Claudia, porque creo que nadie apuesta tampoco a, independientemente de las diferencias que puedas tener, nadie apuesta al fracaso. El fracaso de Claudia es el fracaso de México y nadie quiere que México fracase, sino que salga adelante. Agradecerte mucho, Marta Liliana. Esta es tu casa, los Headlines. Te voy a pues tener aquí como invitada permanente, que me encanta conversar contigo. Y agradecerle mucho pues, a toda la audiencia amable que nos ha seguido en este especial, que recuerden que hacemos de lunes a viernes los headlines y hoy hablamos un principio de algunas de las noticias que por supuesto están generando mucha atención a nivel internacional, todo lo que está sucediendo en Oriente, este nuevo frente y esta nueva ofensiva entre Hezbollah e Israel y ahora Irán, que también ha lanzado pues un ataque al Estado de Israel. Hablamos de estas informaciones, pero hoy quisimos dedicar un programa especial a la situación en México, así que volvemos el día de mañana, recuerden, de lunes a viernes, donde hacemos un repaso por los temas que están en la actualidad en contexto. Muchísimas gracias, Marta Liliana, y por supuesto aquí vamos a seguir trayendo más información en los headlines. Soy María José Martínez, Marijo Report. Recuerden que nos pueden seguir arroba los headlines y los espero el día de mañana. Un abrazo.